BHS Corrugated is the world market leader in the production of corrugating rolls and corrugators and has specialized in this for over 50 years. The dedication of almost 2,000 employees ensures a market share of over 50%. With representatives in 20 countries and 6 production facilities, BHS Corrugated is always close to our customer, anytime and anywhere. At the main site in Weierhammer, Germany, BHS Corrugated produces 2,000 corrugating rolls per year. Worldwide, it will soon be 4,000. The corrugating roll forms the waves into the corrugated board. It's the heart of every single facer in the corrugator. With nice rows, BHS Corrugated takes over installation, maintenance, replacement, and even offering the complete replacement of a corrugating roll within 72 hours. Together with the customer, the consultant of BHS Corrugated chooses the perfect corrugating roll configuration from a variety of profiles. After measuring, the drilling on the raw bodies begins. For this purpose, a solid bar with a diameter of more than 60 centimeters, 23 inches, and a weight of approximately 7 tons is processed into 2 corrugating rolls to save resources. The roll shell is heated and joined together with the gudgeon, which was previously cooled with liquid nitrogen. This procedure makes a permanent joint of the 2 parts. BHS Corrugated has its own inductive hardening system and thus guarantees absolute process reliability. After the hardening process, the slots are produced by grinding. The hardening structure stays homogeneous. With the flute grinding process, the profile is produced on the roll. The last production step is the customer-specific coating of the corrugating roll. The 3-dimensional measuring system works with a production accuracy 20 times higher than the thickness of a human hair. Software, specially developed for BHS Corrugated and highly qualified employees, guarantee 100% quality control and absolutely accurate products. The specified target are corrugating rolls that run to the next wear limit at the customer's side at the push of a button without any problems. For the future, BHS Corrugated plans to monitor the condition of the corrugating rolls because of wear, using the RFID tags which are already installed. The recommended time of the roll change is digitally adjusted. This is followed by a direct booking into our production for reworking. Keyword Production 4.0. All this would not be possible without a consistent investment in the sites. 100 million euros have been invested worldwide in recent years. 65 million euros to the main site in Weierhammer, 25 million thereof for the corrugating roll production. The requirements of every market for roll design, heating and surface smoothness vary due to the variety of paper grades and compositions. That's why BHS Corrugated gives 100% every day for our locations, our employees, and above all, for our customers. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, una sesión más de este programa de capacitación técnica
para industriales del cartón corrugado. Mi nombre es Pedro Alcalá, director general de Amexicor, la primera asociación de proveedores de la industria del cartón corrugado en México. Nuestra razón de ser es generar valor para la industria del cartón corrugado a partir de estas capacitaciones técnicas de alta especialidad y actividades de networking. Pueden consultar nuestros próximos eventos en nuestra página www.amexicor.org, así como nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y LinkedIn como Amexicor. Con el apoyo de nuestro socio VHS, les traemos este tipo de capacitaciones técnicas como la que tenemos que abordará el tema de rodillos corrugadores. Es importante destacar que en esta capacitación iniciaremos desde la perspectiva de la manufactura para entender la incidencia en la productividad del proceso y cerraremos con aspectos de mantenimiento. Gracias a todos los especialistas de la industria del cartón corrugado que hoy se dan cita para desarrollar su competitividad y contribuir a una industria del cartón altamente competitiva y en mejora constante. Quiero agradecer a los expositores que tenemos hoy. Judy Abner, gerente regional de cuentas de rodillos corrugadores para México en VHS Corrugated North America, y Javier Argal, especialista global en ventas y marketing de la división de rodillos corrugadores en VHS Corrugated. Con varios años de experiencia en la correcta aplicación y uso de rodillos de corrugadores y, bueno, para marcas VHS y no VHS en todo el mundo. Es importante destacar la participación también en esta sesión de Justin Yates, ingeniero de procesos, que en mancuerna con Judy Abner atenderán sus inquietudes técnicas. Judy y Justin nos acompañan desde la planta de Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos. Les recuerdo plasmar sus preguntas en la sección de preguntas de la aplicación Zoom, no a través del chat, para que podamos darle un seguimiento al final de la sesión. Bien, sin más, Javier, Judy, les cedo el micrófono. Buenas tardes a todos y muchísimas buenas tardes desde España, donde me encuentro. Buenos días a ustedes en México. Quisiera antes que nada dar un fuerte agradecimiento a Amexicor por haber contado con VHS como especialista en rodillos corrugadores para abordar el capítulo correspondiente a lo que sería seguramente para muchos el corazón de la onduladora. En este sentido, creemos que podemos durante una hora plasmar un poco los detalles principales de lo que pueden ser los elementos más críticos a la hora de definir los rodillos para cubrir mejor las necesidades de cada cliente. Yo, como les digo, me encuentro en España en este momento. Judy está en Knoxville y creo que también quiere saludarles. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, y aquí estamos desde nuestra planta en Knoxville, Tennessee, y estoy acompañada de Justin Yates, quien es el ingeniero encargado de los rodillos aquí en Knoxville. Bienvenidos y gracias por la oportunidad, Amexicor. Pedro Alcalá. Muy bien, pues sin más dilación creo que podemos ir directamente a la presentación. Vamos a hablar, digamos, de tres principales módulos en lo que sería la producción, lo que serían, digamos, las últimas novedades y una última parte correspondiente al mantenimiento de los rodillos corrugadores, que entendemos es tan importante como lo podría ser la fabricación propiamente dicha. Si empezamos con la producción, hemos tenido una pequeña introducción ya animada con un vídeo de la fábrica de Weyerhammer en Alemania. Podríamos decir que en la parte primera del módulo de producción vamos a hablar de la propia manufactura de una forma un poquito más rápida, ya que no nos vamos a No nos vamos a extender demasiado con lo que serían las distintas fases de la producción para incidir un poco más en lo que sería propiamente las partes más críticas referidas sobre todo a los perfiles que van a diferenciar especialmente los beneficios de un rodillo versus otro,
y los sistemas de vapor que se han ido desarrollando especialmente en los últimos años para tener una mayor eficiencia en la producción del cartón. En lo que toca a las etapas de la producción propiamente dicha de los rodillos, en nuestro caso, permitan primero hacer una pequeña fotografía. En nuestro caso estamos partiendo de bloques macizos de aceros especiales según nuestra propia especificidad, a la cual aplicamos después un procedimiento de vaciado para convertirlos en lo que serían tubos propiamente dichos. A estos llegaremos en distintas fases por un taladrado pretorneado, el propio torneado, un recocido en distintos hornos para liberar el esfuerzo de los aceros en las fases previas. Se maquinan los muñones o espigas, como dicen otras personas también. Se llega al ranurado, fresado, el endurecimiento por temple por inducción, que es una fase muy crítica y que nosotros tenemos muy especializada. El propio rectificado de la onda, a grandes rasgos, por supuesto, unos controles de calidad a media producción, llegaríamos a lo que sería la aplicación de los recubrimientos, que es una de las partes más importantes en los últimos años como factor de diferenciación. Por supuesto, otro control de calidad, el montaje de los valeros en nuestra propia planta y el propio embalaje para la expedición al cliente final. Como decimos, partimos de la base de acero en las dimensiones cortadas a requerimiento y utilizamos los distintos elementos de taladrado para cubrir lo que serían las necesidades del diámetro interior de la cámara y ser lo más eficientes posible en el uso de la materia prima. Después pasaríamos al torneado, como hemos dicho, con unas máquinas de muchísima capacidad y de alta tecnología. Conviene referir también en este momento a lo que sería el taladrado periférico, que se está utilizando sobre todo en los últimos años de forma muy fundamental en las máquinas de gran velocidad de trabajo para poder utilizar el vapor de una forma más eficiente y que explicaremos a posteriori. Esto lleva una operativa especial de fabricación de taladros periféricos. Se utilizan los hornos verticales para liberar los esfuerzos de los rodillos a los que se han sido aplicados en las fases previas, la fabricación de los muñones, el montaje de los muñones. En nuestro caso se utiliza el nitrógeno para poder introducirlo dentro de lo que sería la propia camisa. Ranurados. Un primer perfilado prefresado, digamos, de mayor velocidad, lo que sería un fresado en condiciones de material más blando todavía, para poder hacer una primera aproximación a lo que será el perfil más necesario. El temple por inducción, que en dos palabras significa calentar muchísimo los rodillos en muy poco tiempo bajo unos elementos de sistemas eléctricos y con una capacidad muy fuerte de refrigeración para, en una única pasada, aumentar varios puntos la dureza original del acero. Eso significará que durante toda la vida de los rodillos, que pueden ser muchísimos años, si se ha hecho bien en una primera fabricación, no será necesario volver a templar. En nuestro caso lo hacemos de forma vertical, que todavía nos parece más interesante. Por otra parte, probamos los rodillos a nivel de presión de vapor para estar seguros que estamos cumpliendo con todas las características y necesidades de seguridad en cuanto a elementos de presión, para que no haya ningún tipo de oportunidad de riesgo a futuros en casa del cliente. Igualmente hay que decir que, como todos conocemos, los rodillos corrugadores están trabajando normalmente junto con un rodillo liso o prensa lisa o rodillo de presión, que también fabricamos en nuestras propias plantas, calculado siempre en condiciones de diámetros y presiones para trabajar según
necesidades de los rodillos corrugadores que utilizarán en la máquina a la vez. Posteriormente hay que definir muy bien lo que sería la onda a fabricar, para lo cual se fabrican, valga la redundancia, elementos de corte llamados diamond tools o elementos diamantadores que están copiando perfectamente la onda que queremos construir con un recubrimiento de diamante y que posteriormente será transferido al elemento de corte que estará en contacto con los rodillos durante la producción. Se producen, por supuesto, las labores de rectificado más fino en las máquinas de última tecnología, con muchísima velocidad de trabajo y muchísima capacidad de refrigeración para que el material no sufra daños. Por supuesto, control de calidad, al que me refería anteriormente, es una de las partes más críticas en nuestro proceso para saber que los rodillos se están llegando a producir exactamente con la calidad que estábamos buscando y el diseño y acabado de la onda que se estaba necesitando para el cliente en concreto. Estamos muy orgullosos de la criticidad de nuestro control de calidad en cuanto a elementos y sus únicamente 2 micrones de control de validez. En cuanto a los recubrimientos, como decía antes, ha habido en los últimos años unas mejoras significativas respecto a lo que se venía utilizando, digamos, solamente hace 15 años o poco más. Digamos que a los rodillos de acero, inclusive con las mejores calidades de acero, se ha buscado una solución de mayor dureza para alargar ampliamente la vida de los propios rodillos. En un primer momento, durante muchísimos años y todavía hoy, en algunos casos, se estaba utilizando el cromo duro, que, digamos, aumentaba la vida alrededor de un 50% respecto de lo que sería la vida de los rodillos de acero, pero actualmente es más habitual utilizar rodillos con recubrimiento de carburo de tungsteno. Esto ha tenido 2 elementos críticos como mejora en el diseño de los propios rodillos. En primer lugar, se aumenta muchísimo la dureza, lo cual significa que los propios perfiles que se están construyendo actualmente tienen un diseño que permite que vayan a durar mucho más tiempo en las condiciones originales de fabricación, para lo cual estamos siempre pensando poder llegar al límite válido de maquinabilidad de los rodillos, pero sobre todo de ahorro de papel durante la vida de los propios rodillos. Es muy crítico también decir que el recubrimiento de tungsteno se tiene que acompañar perfectamente con un posterior pulido de la mejor calidad para poder llegar a tener los mayores digamos, valores de ductilidad o de poca resistencia al papel. A posteriori, ya de una vez ya los rodillos terminados, en nuestra empresa en concreto estamos de forma regular montando los valeros para, evidentemente, utilizar toda nuestra experiencia y nuestros útiles de trabajo más críticos para controlar al límite lo que serían las holguras necesarias de montaje, pero no más. Posteriormente, evidentemente, ya pasamos al embalaje. En nuestro caso, y bueno, tradicionalmente en el sector suelen ser embalajes de maderas tratadas para evitar problemas de certificaciones en las distintas aduanas e inclusive podemos llegar a suministrarlo, como lo hemos hecho muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, con cajas metálicas que evidentemente tienen una mayor reutilización a posteriori. Si hablamos de lo que sería un poco las novedades en los últimos años, por lo menos las que nosotros hemos dado mayor importancia, ya que los entendemos como el corazón de la corrugadora, es muy importante definir lo que serían, en lo que corresponde a los rodillos, sobre todo los perfiles de la flauta a trabajar. Tanto controlando lo que sería el paso o pitch, la altura del perfil, el radio del valle de la onda y el radio de la parte superior del tip de la onda.
En función de las distintas dimensiones de pasos y alturas, en los últimos años se han ampliado bastante lo que serían los perfiles tradicionales más habituales anteriormente, como C, B, inclusive micro. Se han ido en algunos casos a aumentar las alturas, sobre todo para industrias o cajas industriales de grandes necesidades, pues, por ejemplo, para automoción, etcétera, que anteriormente estarían fabricadas con madera. Ahora ya muchas van con perfiles muy altos, tipo A o K, que como vemos tienen unas alturas de inclusive 6 milímetros de altura. Y por la parte baja se han reducido mucho las ondas para buscar un mercado alternativo a lo que podría ser inclusive el cartón compacto. Pero sobre todo, desde luego, por lo menos al menos en el corrugado, mejorando, sobre todo buscando una muy buena impresión. Evidentemente, en función de lo que sería la altura y el paso correspondiente para que haya un buen acople en los rodillos y una buena velocidad de fabricación, cada tipo de onda, la onda B suele ser la más habitual en Europa, la onda C a veces más habitual inclusive en Latinoamérica, todas ellas tienen un factor de consumo, take-up factor, diferente. Vemos que todas empiezan con 1 punto. Esto lo que quiere significar es cuántos metros de papel onda o fluting estaríamos necesitando para hacer 1 metro de cartón, 1 metro lineal de cartón. Por ejemplo, en la onda B vemos que en este perfil bastante típico 650-250 estaríamos utilizando 1,31 metros de papel para hacer 1 metro de cartón. Cuando se hacen lo que serían los diseños de los perfiles, hay que buscar siempre la optimización de la calidad del corrugado y los costos del papel, como estábamos diciendo, pero teniendo muy claro los elementos que van a estar incidiendo en la buena maquinabilidad o trabajo de los rodillos en la máquina. Es muy importante controlar lo que serían las fuerzas del laberinto para lo que sería la tensión del papel a la que se ve sometido el mismo durante el momento del corrugado. Evidentemente, intentamos que se optimicen las calidades del cartón producido con el menor costo del papel. Inclusive estamos también, como decía antes, buscando los óptimos con recubrimientos de mayor vida para poder tener una amortización más larga de los propios rodillos. Esto sería un esquema de lo que acabo de comentar como tensión de laberinto. Como se puede ver, los dos rodillos corrugadores con el papel siendo trabajado en el interior están sometidos a muchos dientes en contacto y sobre todo cuando los rodillos tienen diámetros similares, esto es más así, porque se ponen más en número de dientes en contacto. Si tuviésemos unas alturas excesivamente altas, todo este papel tendría unas tensiones excesivas para su propia maquinabilidad, lo cual o bien podría crear problemas de rotura de papel o por lo menos reducir la velocidad de trabajo. Estos son elementos a tener en cuenta cuando se diseñan los perfiles. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los rodillos corrugadores, cuando están en condiciones de trabajo, están siempre trabajando, valga la redundancia, con unas presiones aplicadas en los dos extremos o muñones de los rodillos, de tal manera que cuando el papel se está corrugando, los rodillos realmente están consiguiendo una linealidad cuasi perfecta. Esto significa que para que esto sea así, en función del ancho de la máquina, que viene dada por los anchos de los papeles a trabajar, se calcula uno de los rodillos con un diámetro central superior al de las esquinas, que nosotros solemos llamar bombeo o coronamiento. Esto es así y variable en función sobre todo del ancho de los rodillos. Ya vemos que para un rodillo de 1,80 se podría calcular, por ejemplo, en este caso, en 1,38 milímetros y los rodillos inclusive a 3,35 nosotros los fabricamos también para máquinas de muy alta velocidad, normalmente inclusive para fábricas integradas, con el suministro de papel muy próximo a la onduladora
y en este caso lo que sería el bombeo llega inclusive hasta 13,30 milímetros, que es una cantidad muy significativa. Los rodillos trabajan con calor. No lo hemos dicho hasta ahora. Tradicionalmente ha habido distintas formas de calentar los rodillos. En el pasado inclusive ha habido algunas máquinas con diseños de calentamiento eléctrico, con unas resistencias por el interior. Inclusive hemos visto en el pasado también máquinas fabricadas por empresas que calentaban los rodillos inclusive con llama, con lo que se puede suponer de problema de seguridad. Y en este caso, hace ya muchos años, lo habitual es trabajar con vapor en el interior del rodillo. Cuando estamos hablando de rodillos que están constantemente girando, se crea este vapor está provocando la creación de un condensado que es, en definitiva, agua, y que crea una altísima barrera térmica de transferencia del calor al papel. Por ello, hay que buscar los sistemas más eficientes para hacer salir este condensado del rodillo. El sistema más tradicional, que todavía se usa en la mayoría de las empresas, sería el tubo sifón o tubo pescante, que como vemos, precisamente para no tener problemas de ruptura hay que dejarlo aproximadamente entre 2 y 4 milímetros de distancia del fondo de la cámara para evitar roturas de dicho sifón, y esto significa que siempre estaremos trabajando con un pequeño anillo de condensado que reduce la temperatura del propio rodillo. En nuestro caso también hemos llegado a tener diseños más sofisticados de tubos sifones que precisamente lo que están haciendo es no tener un efecto, digamos, de movimiento durante el giro del propio rodillo en el trabajo, y en este caso, preparando una zona, digamos, de mayor profundidad, somos capaces de ser mucho más eficientes en la extracción del condensado, con lo cual mejoramos muchísimo la transferencia de la temperatura al papel. Como decíamos antes, el condensado puede crear grandes conflictos de transferencia de calor. Por eso aquí vemos distintas circunstancias en función de las velocidades de trabajo, etcétera. Estaríamos teniendo problemas de transferencia de calor e inclusive en algunos casos ni siquiera homogénea. En este caso, por lo menos, cuando trabajamos a una velocidad muy constante, si bien la transferencia no va a ser óptima, por lo menos estamos viendo que en lo que es el espesor del condensado es homogéneo, y esto significaría que la transferencia de la temperatura en el exterior sería similar también. En cualquier caso, la situación actual ha ido a mejorar esta forma de calentamiento de los rodillos para ser más eficientes en la transferencia del calor al papel. Los papeles no hemos comentado antes, pero trabajando a velocidades que en algunos casos van hasta 400 metros por minuto, pues tienen una absorción de calor de los rodillos ingente. Esto significa que si somos capaces de poder ser más eficientes en el uso de dicho vapor, y para ello hemos diseñado en el sector distintos desarrollos, pero sobre todo basados en un calentamiento periférico, podríamos llegar a ser más eficientes en el uso del propio vapor, lo cual significa que para llegar a las mismas temperaturas podríamos utilizar menor vapor de las calderas y, en definitiva, ahorros importantes de energía y de coste de producción. Este sería un diagrama correspondiente al calentamiento periférico, que, como vemos, introduce el vapor por uno de los mangones, hace un circuito alrededor del rodillo y hace la extracción del propio vapor con el pequeño condensado que se haya podido crear también por el mismo mangón. En nuestro diseño en concreto, el interior de la cámara es vacía, no utiliza ni siquiera nada de vapor,
con lo cual la transferencia es más directa, digamos. Para hacer estos rodillos de calentamiento periférico, como os comentaba antes, es muy crítico poder disponer de las mejores herramientas, las mejores máquinas especializadas específicamente en hacer este trabajo. Como podéis ver, el calentamiento periférico está basado, bueno, en función de los diámetros de los rodillos, pero suelen ser al menos uno de los dos rodillos siempre de mucho diámetro, por cuanto se buscan este tipo de soluciones en máquinas de alta velocidad de trabajo, y los rodillos han crecido mucho, con lo cual tenemos necesidad de crear muchísimos agujeros periféricos por los cuales va a pasar el vapor, y nos tenemos que asegurar que la fabricación propiamente dicha es tan buena que nos permita tener prácticamente ninguna gota de condensado en el interior, porque trabajando a velocidades que os refería antes, incluso 400, pero no. Perdón, Javier, se te fue el micrófono. Javier, ¿estás en silencio? ¿Puedes reactivar tu audio, por favor? Hola. Listo. Sí, perdón. No sé cuándo habéis dejado de escucharme. Yo creía que no había tocado nada, pero bueno. En cualquier caso, volviendo al lado periférico, permitirme reincidir, es muy crítica este trabajo, esta fabricación. Solamente cuando podemos tener seguridad de la construcción de estos agujeros periféricos. Otra vez, perdón, Javier, algo sucede con tu audio. ¿Puedes reactivar, por favor? Javier, perdón, no te escuchamos. El anfitrión me está silenciando ese mensaje que estoy recibiendo. Déjame verificar qué está sucediendo. Perdón, continúa, por favor. Bueno, vuelvo a incidir. Es muy importante la fabricación de estos agujeros periféricos para una buena transferibilidad del vapor y que no se creen puntos fríos que puedan dar lugar a delaminación durante la fabricación del cartón. En este esquema podemos ver perfectamente que en un rodillo de calentamiento periférico los taladros se crean muy próximos a la superficie del rodillo para estar lo más próximos posible al elemento de absorción de calor, que es el papel. ¿Okay? En el sistema tradicional, como decíamos antes, el vapor pasa por el interior de la cámara del rodillo y crea un anillo periférico de condensado que, a pesar de ser de pocos milímetros, tiene una capacidad muy fuerte de barrera térmica, lo cual es una desventaja muy importante respecto al sistema periférico actual. Como decíamos antes, pues con este taladro periférico se mejora la salida térmica, no existe tubo sifón, o sea, no hay problemas de roturas de sifones, el perfil térmico se nivela, es similar en temperatura a lo largo del ancho del rodillo, lo cual va a permitir, como veremos después en un gráfico, una aplicación más constante del almidón y poder reducir la presión de vapor de la caldera. ¿Okay? En las paradas no hay decaimiento de temperatura y, por lo tanto, inclusive en los primeros trabajos de producción se está reduciendo muchísimo el tiempo de calentamiento de los rodillos. Vamos a hablar en este momento de lo que serían, digamos, las formas de optimizar en los últimos años los diseños de los rodillos para hacer ahorros en la producción de cartón corrugado por parte de nuestros clientes. Únicamente a nivel de información podemos referir que desde el año 94, como aparece en esta gráfica, hasta el año prácticamente actual, aquí aparece 2017, pero evidentemente esto ha ido inclusive a más,
se están reduciendo de forma regular lo que serían los pesos de los papeles, tanto del papel medium o fluting como de los papeles liner exteriores o interiores o medios, que como sabemos son los más caros. Eso ha implicado también, por supuesto, a igualdad de altura de ondas, reducir los pesos de los cartones. Se está mejorando también de forma significativa el coste correspondiente al transporte como referencia de hacer cartones de menor peso específico. Cuando estamos diseñando los rodillos, cualquiera de los fabricantes tenemos en cuenta tres variables principales. Evidentemente, lo que sería la operatividad o la maquinabilidad, como decía antes, de los rodillos en los equipos de los clientes, independientemente de cuál sea su nivel de sofisticación o de modernización de los equipos. Evidentemente, con esto queremos llegar a sacar unos mejores desempeños en los propios cartones producidos, tanto en valores de FCTs o flat crash o análisis de compresión en plano o en columna o en caja montada BCT, pero siempre teniendo muy en cuenta el consumo de papel o take-up factor al que me refería anteriormente. Podríamos decir que en algunos casos, en función del cliente final, o bien se está dando mayor importancia a la maquinabilidad, porque entienden que las calidades que tienen actualmente no las quieren o no necesitan mejorarlas, inclusive las condiciones de consumo de papel son suficientes. En otros casos, cada vez más, digamos, se está mejorando o buscando una mejora en lo que serían los costes de los papeles trabajados, y desde luego el desempeño es otro de los elementos que nunca hay que olvidar. En este sentido hay que decir que nosotros nos acercamos siempre con muy buena voluntad al máximo de mejora. Todo evidentemente tiene un límite, no hay un 100% de mejora respecto a los sistemas tradicionales, y se suele decir que hay que buscar algún pequeño compromiso, o bien en cuanto al take-up factor o consumo de papel, sin afectar o bien inclusive a veces incluso mejorando los valores de compresión, o bien mejorar los factores de compresión y a pesar de tener que incrementar un poquito los valores de los papeles consumidos. Evidentemente hay cientos, por no decir miles, de variables intermedias en función de lo que serían los valores de pasos entre rodillos o entre canales y altura, sobre todo. Igualmente la geometría a la que me refería anteriormente. Concretamente, en los últimos años también nos hemos dado cuenta que la reducción de los papeles, en este caso el papel liner exterior, está llevando a encontrarnos con circunstancias que dificultan la calidad de la impresión en las máquinas a posteriori en la línea de producción. Esto significa que, sobre todo en cartones de doble capa, por ejemplo un BC, podemos encontrarnos que hay muchas circunstancias en las cuales, por las diferencias en las características de las dimensiones de las ondas, durante una dimensión importante del cartón estamos teniendo circunstancias, para la redundancia, de menor capacidad de compresión, que a la hora de la verdad, cuando están después trabajados en impresión, tanto las propias máquinas como los clichés, etcétera, están dando pequeñas presiones que podrían dificultar o inclusive provocar unos problemas de impresión no deseados. En este sentido, nosotros como empresa hemos trabajado buscando lo que podría ser una mejora también en la impresión, no ya en la onduladora, sino después de la onduladora, pero con solución desde la línea de corrugar. Y hemos llegado a encontrar que utilizando unos ratios específicos de los dos canales del cartón doble, podemos reducir de una forma significativa las dimensiones de punto de contacto entre las ondas en este caso B y C, por ejemplo,
estaríamos pasando en este ejemplo del gráfico de 11 a 9 a un 3 rodillos, 3 canales a 2 y mejorar muchísimo la impresión. Eso significa que no tenemos tantos problemas de compresión y la impresión propiamente dicha en el liner exterior va a ser prácticamente la que se busca. En este sentido también podemos decir que inclusive hemos encontrado perfiles intermedios que ya no sean ni siquiera Bs, sino perfiles B bajos, que llamamos perfil D en nuestro caso, con unas condiciones de aproximadamente 5, 5,25, 4,85 en la zona de 5 milímetros y una altura desde 1,70 hasta 2 milímetros, en este caso sería el 1,95, que si los hiciésemos trabajar o bien con un canal micro o con un canal C en los canales dobles, nos estarían dando unos ratios 3:2 muy convenientes para lo que son la compresión y sobre todo la impresión. Este canal D, por supuesto, ha tenido muchísimo éxito también en lo que es la fabricación de cartón simple. Es una onda B que, como decía, partiendo de una onda B, pero de menor altura, estamos mejorando muchísimo los costes de transporte por cuanto tenemos muchas más planchas de cartón dentro del mismo camión a igualdad de volumen. Se está buscando y se consigue unas impresiones con esta onda similares a lo que sería un canal micro E, bastante mejores que la tradicional canal B, y estamos inclusive mejorando los valores de resistencia FTs y FCTs que con las ondas B. Inclusive, y muy importante, con un muy significativo ahorro de papel. Por eso se puede decir que, desde luego, en Europa está siendo uno de los, éxitos principales de los últimos años a nivel de desarrollo de rodillos curvadores. Esto sería el caso del perfil D con el paso 485-1,70, que como vemos se queda intermedio entre el canal B de 6,50 y 3,50 en lo que vienen a ser las dimensiones de rodillos en micros y Bs de Europa. Micros de altura 1,16 o de 2,48 para el B nos dieron una altura intermedia de 1,70 y buscando la mejor ratio de corrugación llegamos al paso 485-1,70. Muy significativo también poder decir que si lo comparamos en resultados ECT, que para muchas empresas es el factor de validación de cartón más importante, o el Edge Crash Test, estamos viendo que, por ejemplo, respecto de un perfil canal tradicional B de 6,50 a 2,50, fabricando con un medium de 90 gramos y un test liner exterior de 120 y igualmente 120 interior, pasando a lo que sería el canal D, podemos con los mismos papeles mejorar casi un 10% este ECT, o inclusive ya no buscando tantos resultados de compresión porque no son necesarios para ciertos clientes, mejorar algo más del 100%, alrededor de un 5% los valores originales del canal B, pero reduciendo, como se puede ver aquí, los gramajes de las ondas del canal medium. Esto es un ahorro muy significativo, como todos sabemos, de coste de papel a lo largo de la vida de los rodillos. Si hacemos la comparativa en el FCT o Flat Crash Test, estaríamos en circunstancias similares de mejora, inclusive superiores en valores. Tenemos aquí a nivel del test original con la onda B y con estos papeles daríamos el resultado 100%, con el B optimizado, digamos un canal D, estaríamos a igualdad de papeles mejorando el FCT alrededor de un 20%
y si nos parece que ya, digamos, entre comillas, es suficiente con una mejora de más de un 10% respecto del canal B original, el resultado del FCT podríamos inclusive otra vez bajar los gramajes a 80 gramos en el flujo interior. Esto se puede resumir también lo mismo, igualmente pasando de 90 gramos en canal B a 80 gramos en el canal D, estamos reduciendo 12 gramos por metro cuadrado el consumo de papel, mejorando un ECT de aproximadamente un 3% y un FCT de un 11%, mejorando la operatividad del corrugador, bajando muchísimo los costes de manufactura y los costes de transporte. En cuanto al procesamiento de las planchas, no hay ninguna desventaja en las máquinas posteriores. Evidentemente, esta onda, todo el mundo dirá, pues yo la quiero para todos mis clientes. Esto realmente no es así. Simplemente hay que buscar mercados en los que se pueda aplicar circunstancias de clientes que estén buscando una mejor impresión, como pueden ser productos de punto de venta, alimenticios, sobre todo productos de cajas con elementos autoportantes. En Europa se está imponiendo muchísimo en lo que son las cajas de vino, por ejemplo. En lo que toca a México, evidentemente la caja de cerveza puede ser una utilidad súper importante para este perfil. Se ha probado ampliamente con cualquier tipo de gama de máquinas, como digo, pero hay que buscar los clientes que valoren este tipo de producto. Para eso solemos acercarnos sobre todo a clientes que tengan máquinas o bien de tipo cassette, con cambio rápido de canal B a canal D en función de los pedidos, o quizás que tengan varias líneas de producción. Como resumen, decir, pues eso, que estamos trabajando, mejorando los pasos, reduciendo las alturas y optimizando las ondas para tener mejor desempeño de la producción, la runnability con los papeles más ligeros y también reduciendo las vibraciones para las máquinas que siguen teniendo en su mayoría rodillos de presión. Esto es importante referir. Como comentábamos en la primera introducción, en la producción de los rodillos corrugadores trabajan junto con un rodillo de presión, una prensa lisa. Evidentemente, en función de cuál sea el tipo de onda a trabajar, la distancia de onda a onda y la distancia de este rodillo a lo que sería la circunferencia del rodillo prensa varía bastante y se puede normalmente verificar que en las ondas más altas, que también tipo C o A, por supuesto, que también tienen pasos más anchos, esas distancias están provocando regularmente saltos de la prensa, sobre todo lo que se llaman velocidades críticas, que suelen ser alrededor de 90 y 190 metros por minuto, en función de los tipos de construcción de máquina. Y nosotros hemos visto que utilizando, digamos, perfiles algo diferentes, sobre todo reduciendo los pasos, podemos limitar ese, digamos, salto de la prensa entre los rodillos corrugadores de una forma significativa. Evidentemente, se puede decir que las máquinas de última generación están afrontando estas circunstancias de mayor necesidad de velocidad, intentando evitar inclusive en muchos casos la prensa lisa y buscando unas soluciones alternativas que no tengan tanto efecto de paso de grandes masas entre rodillos. Como sabéis, hay máquinas que tienen mantas que se acoplan a los rodillos en lugar de propiamente prensa lisa. En lo que toca a los sistemas de vapor, decíamos antes que los rodillos se trabajan con vapor y hay un consumo importante de energía. En los últimos años la energía todos sabemos que ha subido muchísimo.
se están mejorando en algunos casos con energías alternativas, pero el coste eléctrico sigue siendo muy alto para los fabricantes de cartón. Esto nos ha llevado a la industria sobre todo, desarrollar más sistemas de vapor que, como decía anteriormente, van a ser más eficientes en el uso del vapor cerca del momento de la necesidad, que es en la creación de la onda. Para ello tenemos el calentamiento periférico que he comentado antes, e inclusive en nuestro caso hemos hecho recientemente otro desarrollo, digamos, una versión nueva, que sería el aumentar el diámetro de los agujeros periféricos en aproximadamente un 20% en volumen. Eso nos obliga también o nos permite llegar a más proximidad al exterior, pero sobre todo lo que mejora es una mayor transferencia de mayor vapor y mayor temperatura. Como consecuencia de este cambio de dimensiones, en el 20%, estamos mejorando el potencial de calentamiento de todo el rodillo en aproximadamente un 18%. Evidentemente, si mejoramos lo que son las condiciones de calor en el rodillo corrugador en aproximadamente un 18%, a igualdad de presión de vapor, estaríamos capacitados para utilizar más el vapor en otros rodillos, como pueden ser rodillos precalentadores, que nos permitan llegar con el papel en condiciones mejores de temperatura al momento de la fabricación del cartón. O bien reducir, como decíamos antes, la presión en la onduladora en función de las velocidades de trabajo. Esta mejora la hemos valorado, la hemos calculado inclusive en un 12% con los nuevos sistemas, digamos, de periféricos de mayor diámetro. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que los rodillos, como decíamos antes, además uno de ellos con bombeo, cuando trabajan a presiones de trabajo tenemos que buscar siempre que estén en las circunstancias idóneas de linealidad, para lo cual estamos creando presiones homogéneas en todo el ancho de trabajo de los rodillos. Es muy importante decir que cuando bajan los gramajes de los papeles, queda muy poca, digamos, capa de absorción de vapor de estos papeles, y deberíamos de alguna manera, sobre todo, controlar muchísimo lo que son los trabajos con presión constante. Igualmente, con los sistemas de vapor de calentamiento periférico, al tener una temperatura constante a lo largo de la tabla del rodillo, tenemos los rodillos más lineales, y esto significa que podemos tener una aplicación de goma más constante, sin diferencias prácticamente en lo que son distintas zonas del ancho de trabajo, mejorando la calidad de corrugador también. Si pensamos en el caso contrario, que sería trabajar para gramajes pesados de papel en condiciones industriales, hay que decir que la misma mejoría que hemos referido antes de un 18% nos permite dedicar mayor potencial a lo que sería el precalentador, que en circunstancias de estos gramajes mejoran muchísimo las velocidades de trabajo, los cambios rápidos e inclusive rápidos a gramajes más ligeros. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sería el mantenimiento de los rodillos corrugadores. Ya hemos referido, y creo que he hecho una incidencia especial, que no es fácil fabricar rodillos corrugadores para ninguno de los fabricantes, valga la redundancia. Sin embargo, los mejores rodillos corrugadores se puede decir que pueden tener grandes problemas de vida útil si no tenemos un procedimiento de mantenimiento preventivo regular muy, digamos, serio. Nosotros estamos de forma regular, inclusive cuando suministramos los rodillos a los clientes,
haciendo llegar una serie de recomendaciones en una documentación escrita, y recomendando muchísimo sobre todo la limpieza de los rodillos, que podría parecer una cuestión obvia, pero en muchos casos, quizás por la carga de trabajo del día, etcétera, nos damos cuenta que muchos clientes no están limpiando todos los rodillos todo lo bien que se debería y podría. Recomendamos de forma especial utilizar aceite, sobre todo en las partes en las cuales el papel no ha estado trabajando constantemente en todo el ancho, y es donde habitualmente se están quedando manchas principalmente de cola, que después se secan y crean grandes problemas cuando se amplían los anchos de producción. Pero no solo eso, sino que obligan a trabajar con mayores presiones entre rodillos, lo cual significa afectar a la calidad del recubrimiento de los propios rodillos, sobre todo si son con tungsteno o inclusive con cromo también, y como consecuencia de estas presiones inclusive llegar a romper los dientes en las esquinas, como en muchos casos muchos de ustedes habrán podido apreciar. Así pues, recomendamos la limpieza de los rodillos, que sobre todo podría ser ideal con una rueda pulidora, pero desde luego, si no todos los días, por lo menos en planes de mantenimiento preventivo regular semanal, a conciencia. Lo ideal es poderlo hacer al final de cada turno, pero en cada caso las condiciones de carga de trabajo son diferentes. Por otra parte, es muy importante tener también un seguimiento de lo que son los rodillos en cuanto a la medición de la profundidad de la onda, para asegurarnos cuál va siendo el desgaste de dicha onda y anticiparnos al momento del cambio del rodillo para su retallado. Anteriormente, cuando eran rodillos cromados, este desgaste era más obvio, inclusive porque se llegaban a reducir alturas de décima de la original en poco tiempo. Actualmente, con los rodillos con recubrimiento de tungsteno, esto es mucho más crítico por cuanto es más difícil de poderlo apreciar a la vista, y se recomiendan utilizar elementos que no son caros, por otra parte, de control de recubrimiento, de la capa del recubrimiento en función de las medidas originales suministradas por el fabricante. Por otra parte, en los mantenimientos regulares preventivos de los rodillos, hay que tener muy en cuenta que los rodillos semana a semana, como consecuencia de trabajar a velocidades y evidentemente por las propias holguras necesarias de rodamientos, podrían tener algún efecto sobre la situación de paralelismo de los rodillos. Hay que, para ello, asegurarse con impresiones en papel carbón que los rodillos trabajan en condiciones idóneas de paralelismo, que trabajan con el ajuste correcto, que igualmente el perfil no está teniendo una abrasión excesiva y que no se están perdiendo circunstancias de bombeo o coronamiento. Obviamente la inspección visual, si se puede complementar con otros elementos tipo lupas, etcétera, y en circunstancias de mucha luz nos van a dar una información mucho más idónea. Es muy crítico también que tengamos constancia de que en la producción del cartón los rodillos y nuestros operarios sobre todo están bien informados, bien adiestrados a que la presión de trabajo rodillo contra rodillo, sobre todo, inclusive rodillo contra prensa lisa, es distinta en función de los anchos de trabajo del papel que se utiliza. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando los rodillos, inclusive a 2500, 2800, inclusive 3300, como hemos dicho, están fabricados con un bombeo específico, esto es para que los casos en los cuales el rodillo está trabajando con papel en todo su ancho de trabajo, valga la redundancia. Esto prácticamente nunca se cumple, porque en el día a día se utilizan decenas de distintos anchos, en muchos casos de trabajo, distintos papeles. Hay que tener mucha atención a que cuando se reduce la anchura del papel trabajado, se está reduciendo también las presiones de trabajo rodillo contra rodillo, de tal manera que se eliminen al máximo los contactos entre los rodillos con zonas de no papel,
que posteriormente llevan a desgastes de onda y problemas de vida del recubrimiento importantes. Para terminar, cabría decir que aparte de los rodillos corrugadores, también tenemos otros rodillos en los cuerpos de ondular que son los rodillos engomadores, el rodillo aplicador y el rodillo doctor. Es muy importante, igualmente a nivel de mantenimiento preventivo de forma regular, tener seguridad de que las celdas de esos rodillos anilos encoladores están tan limpias como sea posible para mantener una buena transferibilidad de la cola y para que después no tengamos problemas de distintas excesivas aplicaciones de cola, etcétera, que nos pueden dar problemas de abarquillamiento, etcétera, etcétera. O reducción de velocidad o pérdida de producción. No quiero terminar sin decir que por nuestra parte, como decíamos antes, estamos suministrando a todos los clientes un manual de mantenimiento para los rodillos corrugadores. Como deferencia a nuestra, digamos, atención en esta charla por parte de la audiencia, quisiéramos a través de Amexicor hacer llegar a todas nuestras empresas del auditorio un manual que les va a dar unas pautas muy simples, pero que podrían ser de buen interés a los operarios de las máquinas, que convendría, creo, poderlas tener cerca del puesto de trabajo, precisamente para dar una mayor vida útil a los rodillos corrugadores. En definitiva, para acabar, únicamente quiero esbozar unos detalles, digamos, de recordatorio. Los rodillos son el corazón de la corrugadora. A ver si podemos... Bueno, quería reflejarlo, pero va a ser complicado. En cualquier caso, no todos los rodillos son producidos en condiciones iguales. Cualquier fabricante no está dando los mismos niveles de criticidad. Evidentemente, cuanto más estamos controlando la onda de la primera construcción, mejor estamos dando una solución al cliente de ahorro de papeles y de calidad del producto acabado. Los rodillos convencionales, el sifón es una parte muy importante y hay que tener un buen mantenimiento preventivo en cuanto al posicionamiento idóneo próximo para la mayor expulsión del condensado, y se recomienda cada vez más ir hacia los rodillos con calentamiento periférico. Y en lo que toca a la optimización de las ondas, hay que tener muy en cuenta lo que son los elementos más críticos de productividad y costes, y hay que pensar que a largo plazo estos cambios pueden suponer una ventaja muy significativa respecto a nuestra competencia. No olvidar los rodillos engomadores, como decía, y el retallado de los rodillos corrugadores. No hemos comentado, todos los rodillos tienen varias vidas. Conviene el tener en cuenta que si trabajamos con los rodillos hasta el final de la primera vida, se reducirá el número de retallados a posteriori. Esto es más cierto en el pasado, cuando, como decía, no se utilizaba tanto rodillos de tungsteno. Actualmente, normalmente el momento del retallado llega cuando se empiezan a notar problemas, digamos, de rugosidad en el rodillo como consecuencia de la pérdida de capa, con lo cual el número de retallados, digamos, no se está perdiendo tanto. Únicamente agradecer a la audiencia la atención después de tanto tiempo de estar hablando sobre el mismo asunto. En este momento paso la palabra a mis colegas Igor Pinto desde México y Judy y Justin desde Knoxville. Muchas gracias, Javier, por esta gran exposición y sobre todo por el tema del manual, que también estoy seguro será de gran utilidad para
los más de 180 expertos de la industria del cartón que se dieron cita hoy. Tenemos gente de más de 16 países que nos están viendo. Si les parece bien, podemos dar lugar a atender las preguntas que se fueron plasmando. Esta Judy a lo largo de la sesión estuvo respondiendo algunas. Sin embargo, entiendo que algunos temas están quedando para que se atiendan en vivo, digamos. Judy, si te parece bien comentarnos, por favor. Sí, Pedro. Justin y yo hemos estado tratando de responder de verdad, yo creo que han sido alrededor de 100 preguntas que hemos tenido y que hemos estado tratando a lo largo de contestar a lo largo de la presentación de Javier. Estoy yo haciendo la traducción, sin embargo, estamos buscando toda la información que sea posible para dar una respuesta más concreta y un poco más verídica. Estas sesiones son muy importantes por lo que deseamos que la información que les estamos dando simultáneamente sea una información correcta. Entonces, no nos es posible, ahorita tengo 26 preguntas que están en espera de respuesta, hemos contestado alrededor de 50 durante la presentación, entonces estamos pues listos para seguir con esta fase de preguntas y respuestas, pero sí lo que no podamos contestar y de inmediato lo podemos hacer vía correo electrónico. Claro que sí, muchas gracias, Judy. Es importante destacar que para aquellas preguntas, como mencionan, que requieren un seguimiento mucho más personalizado, nos pondremos en contacto más adelante, bueno, el equipo de Judy, para dar seguimiento, no se preocupen por eso. Igor, entonces, si gustas, te damos la palabra para comentarnos qué es lo que hace VHS y puede ofrecer a la industria del cartón corrugado, como si no los conocieran. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro. No sé si podamos regresar un par de diapositivas. Gracias, ahí está. Una más. Perfecto. Pues hablar de VHS es hablar de una historia de más de 300 años que empezó en el año 1717 con una pequeña fundición en el estado alemán de Bavaria, hasta lo que vemos ahora, el líder a nivel global en lo que es la producción de corrugadoras y rodillos corrugadores, con más de 20 plantas en todo el mundo y muchísimas oficinas de ventas y servicio adicionales. Si gustas avanzar una más. Ok. Específicamente en el continente americano, tenemos en Knoxville, Tennessee, una planta de producción de rodillos. Me imagino que muchos de los participantes ya han enviado alguna vez rodillos para ser detallados, rectificados o han ordenado rodillos desde esta planta. La planta es una de las plantas más modernas que tiene el grupo y definitivamente en el continente americano es la planta más moderna de producción de rodillos corrugadores. Adicionalmente tenemos una oficina en Baltimore desde donde atendemos todo lo que es venta y servicio para nuestros equipos corrugadores. Y ya específicamente en México, desde el año pasado estamos operando en la ciudad de Monterrey, desde donde podemos atender todas las necesidades que tengan los clientes en cuanto a servicio técnico de corrugadoras, de rodillos corrugadores, venta de refacciones y toda clase de asesoría que ustedes necesiten. Es importante mencionar que también en México trabajamos con Chicago Electric, que es una compañía del grupo VHS, para atender todas las necesidades de servicio técnico y refacciones para maquinaria que no sea VHS. Entonces, no necesariamente, si ustedes no tienen una máquina VHS, también podemos atenderlos y podemos darles servicio y tratar de maximizar la productividad de sus equipos corrugadores. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Igor. Javier, Judy, Justin, que está junto a Judy, si gustan, algunas palabras para cerrar esta sesión o algún complemento, alguna pregunta adicional que quieran responder en vivo.
Por mi parte, solamente de nuevo agradecer la oportunidad que nos ha brindado Amexicor de acercarnos cada vez más a nuestro querido mercado mexicano, con el que tenemos una larguísima ligazón. Y simplemente espero que no haya sido una presentación demasiado aburrida. Espero que haya podido solventar alguna de las cuestiones que se hayan suscitado en los años de producción de cartón desde el punto de vista del cliente, y quedamos a su disposición, como decía Judy, para atender tantas preguntas como sean necesarias que se han ido acumulando online en la última hora. Gracias, Javier. Judy, ¿algunas palabras para cerrar la sesión? Sí, Pedro, continúo contestando, continúo contestando algunas de las preguntas aquí con Justin. Esta presentación, están haciendo varias preguntas sobre si esta presentación se va a compartir. Lo que entiendo es que así es. Esta presentación se va a compartir. También entiendo, Pedro, que las preguntas que quedaron sin respuesta, tú las vas a hacer llegar a nosotros y nosotros vamos yo en particular, voy a empezar a darles respuesta junto con Justin en el transcurso del día, ¿correcto? Así es. Subiremos el manual y la presentación para los asistentes. Les mandaremos una notificación de que ya está este contenido disponible para ustedes. Muchas gracias, Judy. Igor, ¿algunas palabras para cerrar? Pues primero que todo agradecerte, Pedro, la organización y el esfuerzo, y a Javier, Judy y Justin la atención y el tiempo que le dedicaron, y sobre todo a nuestros clientes, a todos los participantes, hacerles saber que VHS está en México desde el año pasado, que venimos con muchas ganas de atender el mercado mexicano de una manera más local, en su idioma y con personas, con mexicanos también. Y bueno, estamos para servirles y les agradezco mucho la participación de todos ustedes y estamos a sus órdenes para lo que puedan necesitar. Listo. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hoy. Como saben, tendremos más contenidos técnicos para fortalecer la industria del cartón. Y pues nuevamente muchísimas gracias a VHS, Javier, Judy, Igor. Gracias por esta excelente exposición. Hasta luego a todos. Gracias. Buenas tardes.